general, de 6 meses ves una variable. Entonces, la idea de esto es que como ellos van desarrollando todas las áreas de sostenibilidad y la separación de residuos, las modificaciones con respecto a residuos, cómo se va viendo en los datos duros. Y en eso también pedimos datos de numéricos, ya sea de cuánto gastan en residuos y cómo han ahorrado al tener una buena segregación, a mandar a disposición final en valorizadora o ciertas gestiones específicas. Entonces, si bien no es obligatorio, si es que la empresa realmente no lo ve como una posibilidad, porque muchas veces no tiene un encargado del área, pueden dejarlo como sin responsable o dejar un responsable que sea un posible responsable que no necesariamente está obligado a realizarlo. ¿Ya? Súper. Entonces, tiene la fecha de inicio y la fecha de término del proyecto, el estado, si está activo o inactivo, la región y la comuna del proyecto. ¿Ya? Luego de eso generamos el usuario y ahora les voy a ir mostrando un usuario como tal. Ya, a ver, podemos comenzar con una empresa, porque es más fácil ver los datos cuando están rellenos que ir ingresando como tal. Ya. Ahora, luego de ustedes tener ya un registro de usuario, van a ingresar a mis proyectos, en donde tienen que hacer un proyecto nuevo. Aquí comenzamos con el código del proyecto, en este caso son los de APL, porque son los que tenemos registrado, el código de permiso de edificación que ya debería estar ingresado gracias al registro, nombre, descripción, responsable, tipo. Y viene siendo como lo que hablábamos, que acá es donde nosotros podemos modificar y poner más de un MMC y tendríamos el proyecto listo, que es básicamente con el inicio de usuario podremos tener el proyecto que les va a quedar registrado acá. ¿Ok? Luego de eso, tienen que realizar la estimación. Y aquí comenzamos con los datos reales. Todo lo inicio fue como para solo ingresar y poder comenzar a llenar los datos. Y ahora, ya ingresando al proyecto, comenzamos con la estimación. La estimación es lo que la empresa cree que puede generar en residuos. Con esto se refiere a cuántos son sus gastos en residuos, ya sea que hayan visto en otros proyectos o que ellos vean o cuantifiquen inicialmente para este proyecto como tal, y qué tipo de residuos ellos creen que van a cuantificar. Porque muchas veces pasa que no sé, aparecen residuos nuevos, aparecen otros materiales que generan grandes cantidades de residuos, pero que no contabilizaban inicialmente por X cambios del diseño. Entonces acá lo que hacemos es poner la empresa, proyecto, tipo de obra, la superficie en metros cuadrados, el presupuesto de residuo total que ellos tienen contabilizado inicialmente, presupuesto de consumo de agua, la estimación de personal a cargo de estas áreas, la fecha de inicio, término y la duración del proyecto en días. ¿Ya? Va mucho de la mano de la carta GAN y igual esos materiales ya lo están pidiendo, si tengo bien entendido. ¿Cierto? Perfecto. Perfecto. En ese sentido, en temas de agua, nosotros tampoco llegamos a tal detalle porque las empresas normalmente no tienen, como se dice, medidores internos como para ciertas zonas, sino que se ve más cuando ven los camiones de aljibe, ahí se puede contabilizar mejor agua. Pero en caso de que tengan solo medidas generales, por ejemplo, cuentas de agua generales, no es necesario hacer una diferenciación en agua. ¿Ya? Por ejemplo, acá hacen la compactación, el camión aljibe, el agua potable, los bidones de agua potable, contabilizan todo por detalle. Pero ustedes no es necesario que lo hagan en caso de que no tengan esa posibilidad. ¿Ya? Se puede poner como opción de otros tipos de gastos de agua y se ve un general nomás, que es mucho más simple. ¿Ya? Bueno, contigo. Entonces, luego de tener la duración de los proyectos, vemos cuál es el factor de generación de residuos históricos de la empresa, cuál es el factor
de RCD de la construcción, que vendría siendo si es histórico, promedio Chile en altura o promedio Chile en extensión. Porque muchas empresas no tienen un factor interno. Si no tienen un factor interno, pueden poner los promedios nacionales en edificación en altura o en edificación en extensión. ¿Y cómo? Residuos, residuos de la construcción. ¿Ya? Que este es el factor. Esto es lo que se rellena. Y acá se indica si es que es el histórico interno de la empresa o si estás sacando con los promedios nacionales. Ujú. Y bueno, después viene cuál es su meta de factor de generación de residuos. O sea, que cuánto de estos residuos generados inicial del factor que tienen contabilizado van a reducir. Y la estimación en metro cúbico. ¿Ya? Luego de eso, tienen que ingresar los residuos que la empresa les dice que generan. En este caso, tenemos residuos no inertes, envases con sustancias peligrosas y van a tener un listado, ¿ya? Donde salen todos los residuos registrados a nivel nacional en conjunto con sus códigos LER, ¿ya? Que se ponen automáticos. Uno pone hormigón y cambia automáticamente el código LER al correspondiente, ¿ya? Para eso les vamos a generar un listado para que puedan ir viendo los códigos o solo agregando el nombre del residuo ya lo pueden generar automáticamente en la plataforma después. ¿Ya? Luego tienen que estimar en porcentaje por tipo de residuo seleccionado. Y ese porcentaje va de la mano de este número. Este es su 100%. Del 100%, ¿cuánto gastan en mezclados no inertes? Un 40% en este caso. ¿Cuánto en hormigón? Un 5% en este caso. Y les va dando los metros cúbicos por tipo de residuo. Automático. Por ejemplo, le pongo acá 10 y no me lo va a cambiar porque ya tengo el 100%, pero si trabajo con 0, tal vez me dé los dígitos. Ahí. Y les va a ir dando el dato automático. ¿Ya? Y estos serían los porcentajes de cada uno de los residuos que ya selecciona la empresa, que son los que van a cuantificar. ¿Ya? Luego de eso, ¿cuál es la meta de prevención del residuo por tipo? Por ejemplo, acá ellos hablan de los PVC plásticos que van a eh, ir a prevención al 100%. Esa es su jugada. Pero puede ser un 1%. Ahí depende mucho de la empresa. Luego vemos la descripción para la prevención. ¿Qué tipo de descripción? O sea, construcción fuera de sitio, ecodiseño, gestión administrativa con proveedor, industrialización, mantenimiento, modulación, o no se realiza, puede ser, optimización de proceso y prefabricación. La idea de esto no es solamente que cuantifiquen los residuos que ellos tienen como para valorizar o que se preocupan, sino que cuantifiquen todo, para tener como una información global regional de cuáles son los residuos que ellos tienen constantemente y así nosotros posteriormente poder pensar que faltan gestores de residuos en esas áreas. ¿Ya? Luego viene los metros cúbicos prevenidos, cuánto vendrían siendo los metros cúbicos que consideran prevenir, eso va a salir según los porcentajes de prevención que ellos mismos van a ingresar. Y la descripción de la valorización, también existe el compostaje, donación, no se realiza, reciclaje, valorización energética, dependiendo cuáles son los métodos de valorización internos por residuo, y los metros cúbicos valorizados. Que esto es toda estimación, sigue siendo como hipotético, ¿ya? Y lo mismo con los metros cúbicos reutilizados. Y los metros cúbicos de disposición final vienen siendo todos los residuos que se van a vertedero general. O sea, el vertedero de la construcción, como sea el vertedero municipal, dependiendo de los tipos de residuos. Estos son los que se van a disposición final general. Y si existe alguna comercialización del residuo, indica el valor del metro cúbico. ¿Ya? Eso. Luego viene la estimación de consumo de agua, que es
muy parecido a lo que hablamos de residuos, que también piden el factor de generación histórico, también si es histórico o en edificación, o a nivel nacional, y cuál es el factor de generación de residuos. Y volvemos a los metros cúbicos de estimación de agua, que viene siendo el general, el 100% que ellos estiman de toda la obra, y se deriva, si es que tiene las posibilidades, entre agua potable matriz hidrolavadora, y los tipos de actividad de que consumen agua. Tenemos la preparación de morteros, no sé, el lavado de moldaje, el lavado de los camiones, hay diferentes tipos. Muchos de estos no los tienen separados, siempre tienen, no sé, gastan un carbón aljibe por todos los lavados. Y eso igual está bien. Y ahí lo contabilizan con alguno de los lavados y se puede generar, dar un número general. Después, el suministro mediante cuál es. Generalmente van a tener agua potable matriz o camiones aljibe, que es lo que se da a grandes rasgos en la construcción. Y luego, estimar el porcentaje de agua según actividad. ¿Cuánto porcentaje del total que nosotros tenemos acá se va generando por cada ítem en caso de que sea necesario tener los ítems? ¿Ya? Luego, los metros cúbicos totales estimados por actividad, los meses de actividad, el mensual por metro cúbico de actividad, la meta de prevención de reducción y reutilización, igual como lo vimos en los residuos, la descripción, que aquí volvemos a tener las categorías, aditivos de reductores de agua para cemento, aireadores de cocina con sensor, aireadores de grifería. Estos son todos los métodos que tienen para poder hacer una reducción y cuidado del agua, y seleccionan los que ellos estén realizando dentro de la construcción. Y luego de eso están los metros cúbicos de prevención y reducción y reutilización. ¿Cuánto es la cantidad? ¿Ok? Eso vendría siendo la estimación. Luego de tener la estimación, porque igual hay empresas que puede que tengan mucho menos residuos, es muy variable, van a cuantificación. En la cuantificación ya entramos de lleno al proyecto como tal. Acá solo les van a aparecer en los anexos los residuos que ustedes reportaron en la estimación. No va a aparecer ningún extra, a no ser que lo agreguen manualmente. ¿Ya? Vamos a entrar a otro proyecto que está así, pero acá. Ya. Cuando vayan agregando un anexo, tiene que ser mensual. En este caso, ustedes dirían mañana, entonces vamos por mayo 2025, y se rellenan automáticamente los metros cúbicos generados, ya que es lo que dijeron en la estimación, los datos de la empresa, y indican cuántos gastos de residuo mensual generarán, el avance del proyecto en que se encuentra, del proyecto mensual, y comienza el trabajo ya específico según los residuos actuales de la empresa. O sea, van a tener el residuo que ustedes reportaron en la estimación, su código LER y el tipo. Generación, sí, no. Generaron esta vez, sí. Unidad de medida, si es metro cúbico o kilogramo, dependiendo cómo lo estén midiendo a la empresa. Y el valor a ingresar. Acá, por ejemplo, ya son 10 metros cúbicos. Tira automáticamente los metros cúbicos y los kilogramos. ¿Cuánto se va a disposición? Ya, un 20%. Voy a correr la petita. ¿Cuánto se va a valorización? Ya sea por una empresa valorizadora o porque la misma proyecto tiene gestión de valorización. Entonces ponemos el 10, se rellena automáticamente. ¿Y cuánto se va a reutilización? Por ejemplo, ya la empresa tomó los retazos de madera y los están utilizando en un proyecto urbano, no sé, de calle. Entonces ahí tenemos como reutilización del 50%. Y después, dime,
Perfecto. Disposición es todo lo que se va a residuo general, vertedero, ¿ya? Lo que no tiene ninguna tecnología de cuidado, o sea, que literalmente la basura que uno desecha la lleva al lugar final, ¿ya? Valorización va mucho de la mano de las empresas valorizadoras, que son las empresas que toman este residuo y le dan un nuevo uso y lo reforman, como que este residuo se transforma en otro material. Aquí tenemos la tecnología, mira, un poco más fácil verlo así. Por ejemplo, está la valorización energética, el reciclaje, por donación, compostaje, acopio transitorio o no se valoriza, ¿ya? Entonces, son todos estos elementos que se entregan y van a tener otro uso, pero fuera de la obra. Y luego vienen los lugares, los tipos de reutilización. Y reutilización generalmente interna o externa, pero esto es cuando el material se usa tal cual, ¿ya? Por ejemplo, los neumáticos los tomas y los pones en estas plazas que hacen como juegos con los neumáticos, en vez de granularlos y devolverlo a textura de neumático a piso, por ejemplo. Eso vendría siendo valorización, cuando se granula. Cuando se reutiliza es cuando tomas el neumático y lo pones en otro lugar y lo utilizas en la... interna es que se fue dentro de de la obra y externa es que se entregó, no sé, claro, exacto, porque es que las empresas valorizadoras generalmente transforman el material, lo vuelven a las casas matrices y lo reintegran al proceso. En cambio, cuando tú, por ejemplo, le vendes leña a los trabajadores, eso ya es reutilización externa, pero el material no necesariamente tiene un uso diferente a ser la misma madera. No fue generado después de una plancha de terciado, por ejemplo. ¿Ya? Súper. Entonces, después de indicar los porcentajes, van a tener cuál es la tecnología de valorización, lo que hablaba recién, el tipo, nombre del lugar de la disposición final, que van a tener los lugares que tienen que ir registrando. Por ejemplo, en este caso solo tienen vertedero municipal, pero si tienen alguna empresa valorizadora, se va agregando el lugar de destino. ¿Ya? El nombre del lugar de valorización, en este caso Cometsur o Reciclaje Recrea Patagonia, que son estas las empresas que se dedican a retirar estos residuos y valorizarlos. Y si el tipo de reutilización es interna o externa. Y el lugar de reutilización. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos Eh, ¿qué podría ser? Isla Pol. Isla Pol retirado de un panel, y después lo reutilizamos en la sala en otro proyecto, por ejemplo. Le se ponen cambio de proyecto. Cambio a proyecto, no sé, ladera sur. X proyecto. Ladera. Entonces, sí, la empresa también va a tener claridad, porque esta la idea es que los datos también los tengan ellos. Entonces, ellos van a tener claridad de dónde se dispusieron estos materiales en caso de que no todos sepan de qué sucedió con ellos. ¿Ya? Luego de eso viene la tabla de cuantificación de consumo de agua, donde se ve el gasto del consumo de agua mensual y el porcentaje del proyecto mensual, igual como se ven los residuos. Y vienen las variaciones, ya sea por los comedores, baño de personal, curado del hormigón, riego de las vías de tránsito externo. Estas son las que guardamos en la estimación, exactamente como lo vimos en residuos, y si se generaron o no, y en qué unidad de medida. También da automáticamente el metro cúbico. Y acá viene la parte de porcentaje de prevención y reutilización. Eso solo se daría si es que tomaron alguna medida correspondiente, por ejemplo, pruebas con aire, riego por goteo, supresor de polvo, válvulas de corte programado, dependiendo el tipo de medida que se tomó para hacer un control del agua y cuidado. Eh, entonces se pondría un porcentaje de valorización. Puede ser cero, porque es muy probable que las empresas pocas tienen esas medidas, pero si es que la tienen, las pueden encontrar acá. Por ejemplo, aireador de cocina con sensor o algo simple en los lavados.
de los camiones, cuando tú lavas los neumáticos, generalmente se hace con manguera, los mojan. Si tú cambias a una hidrolavadora, uno, es más eficiente el lavado, es más rápido, y al mismo tiempo, como se mezcla el agua con el aire, ocupa mucho menos cantidad de agua. Entonces sería como una prevención y reducción, prevención y reducción de agua. Y reutilización se da más cuando las empresas tienen pozos, por ejemplo, de agua para control de emergencias, y esos pozos los tienen que limpiar cada cierto tiempo. Si esa agua ellos la utilizan para otro tipo de uso o los van cambiando de los pozos, significa que lo están reutilizando en otra área, o si lo usan para riego. Hay empresas que también pueden tener aguas reutilizadas, por ejemplo, de la construcción para usos regulares, ¿ya? Y así. Y luego al final, si las empresas le entregan un respaldo, tiene que ser todo lo que, por ejemplo, la disposición final, cuando tú lo entregas a un gestor de residuos, que es para la construcción, les dan un respaldo de cuántos camiones y metros cúbicos de residuos ellos entregaron. Y eso es lo que tienen que subir acá, ¿ya? Y las empresas valorizadoras también generalmente dan un respaldo. En caso de que no entreguen un respaldo, se genera una carta que explique cuántos metros cúbicos fueron entregados, a dónde fueron entregados, y eso también pasa con la reutilización. ¿Cómo se reutilizó? Se dice en la misma carta, una declaración simple, y se explica cuántos metros cúbicos y ojalá una fotografía de dónde están siendo reutilizados estos residuos o dónde fueron valorizados. ¿Ya? Y con eso cerrarían el mes del reporte. Luego de eso, van a reportería y van a encontrar todos los datos que fueron ingresados. Y esto es lo entretenido. Cuando uno ve los gráficos de estimación y consumo de agua en comparación con los datos reales. Acá ya aparecen los metros. Es una empresa con varios reportes, por eso se ve tan detallado, pero se ven los metros cúbicos, kilogramos, toneladas de cada uno de los residuos según los acumulados, valorizados, reutilizados y los enviados a disposición final. ¿Ya? Y podemos ver los tipos de residuos que ellos generan, la valorización y la reutilización de los residuos. Y esto les va a dar automáticamente después de llenar los datos. ¿Ya? ¿Cuál es la prevención? El desglose de la evolución temporal, los costos asociados, ya que como cada mes les pedimos los costos asociados a los residuos específicos de ese mes, también les da. Entonces, por ejemplo, ellos tenían un presupuesto de tanto y en verdad el costo real es bastante más, de un 71% en comparación a un 29%. Muchas de las empresas no tienen contabilizado ni claridad de cuánto es lo que gastan en los residuos. Entonces, igual es muy importante que estos datos se vayan dando para que ellos puedan ver en realidad cuánto dinero pierden si es que no valorizan, no lo reutilizan o no hacen una buena gestión interna. ¿Ya? Eso. Y acá les puede entregar la misma aplicación, el dashboard, les entrega un Excel con todos estos datos específicos registrados.